Era finales de 2022 y yo tenía 29 años cuando llegó esa noche de Año Nuevo que todavía me aprieta el pecho si la recuerdo con demasiada nitidez. Nora Townsend vivía sola en un apartamento pequeño, viejo, con paredes tan finas que se escuchaba el ascensor como si pasara por dentro del dormitorio. Nada de mansiones, nada de chimeneas gigantes, nada de copas brillando en una mesa infinita. Lo que había era una mesa plegable que hacía de escritorio, una taza de café ya frío y una laptop abierta, con más pestañas que aire en los pulmones. A esa altura, Nora ya era ingeniera de computación formada en el MIT, especializada en inteligencia artificial aplicada a la medicina, pero su vida real se parecía más a un silencio trabajado a pulso que a la imagen perfecta que su familia vendía en Greenwich, Connecticut. Esa noche, mientras el mundo se preparaba para brindar, ella estaba contando minutos de otra manera. No para celebrar, sino para sostener el temblor de algo que se venía acumulando desde hacía años y que, por fin, estaba a punto de romper. Desde niña, Nora se había crecido dentro de una familia rica, influyente, de esas que convierten el apellido en una marca y los eventos benéficos en un desfile de reputaciones. La empresa familiar, la Townsend Industries, dispositivos médicos, contratos, hospitales, premios, era casi un tótem que todos cuidaban como si tuviera vida propia. Y en el centro de ese altar siempre estuvo Ryan, el hermano mayor, el heredero entrenado con paciencia y brillo. Carismático, fácil de querer, dueño de esa habilidad insoportable de hacer sentir a cualquiera importante, con dos frases bien puestas. Nora, en cambio, era la hija difícil, callada, técnica, poco sociable, incómoda para los códigos del elitismo. Mientras a Ryan lo celebraban por entrar a una sala y dominarla, a ella la minimizaban por sentarse en un rincón y entender cosas que nadie más entendía. Y lo más cruel no era que no la aplaudieran, era que, incluso cuando sus logros eran innegables, la trataban como si fueran un accidente simpático, como si su cerebro fuera solo una excentricidad que había que tolerar mientras no arruinara la foto familiar. Con el paso de los años, esa dinámica se volvió una especie de ruido de fondo constante en la vida de Nora. Mientras Ryan era incluido en reuniones, cenas estratégicas y conversaciones importantes, ella quedaba al margen, como si su presencia fuera prescindible. Incluso después de graduarse con honores de pasar por uno de los institutos más exigentes del mundo, su nombre seguía sin circular dentro de la empresa familiar. Nadie le pedía opinión, nadie le preguntaba nada técnico, nadie parecía realmente interesado en lo que hacía. Y lo más desgastante no era la falta de reconocimiento público, sino esa sensación íntima de no existir del todo dentro del lugar donde se suponía que debía sentirse segura. Nora aprendió a no esperar aplausos, a no contar sus avances, a trabajar en silencio. Fue así, casi por necesidad, que empezó a desarrollar su proyecto más importante fuera de cualquier estructura familiar, lejos de miradas interesadas y de sonrisas que no llegaban a los ojos. Ese proyecto nació de noches largas, de libretas llenas de anotaciones torcidas y de una obsesión muy concreta: crear un algoritmo capaz de detectar enfermedades con una anticipación que los métodos tradicionales no alcanzaban. Nora no lo veía como una idea brillante, sino como una solución lógica a un problema que llevaba años observando. Cada línea de código tenía detrás horas de prueba, frustración y una concentración tan profunda que el mundo alrededor desaparecía. Con el tiempo, los resultados empezaron a ser tan precisos que incluso a ella le costaba creerlos. Por eso, antes de contárselo a nadie, tomó una decisión clave. Registró toda la propiedad intelectual, cada avance, cada versión del algoritmo, como si estuviera construyendo una muralla invisible alrededor de su trabajo. No lo hizo por ambición, sino por intuición. Algo dentro de ella sabía que, en su familia, el talento solo valía la pena si podía ser apropiado. El primer acercamiento de Ryan no fue una amenaza, ni siquiera una exigencia directa. Fue una conversación envuelta en cordialidad, de esas que parecen inocentes hasta que uno revisa cada palabra con calma. Empezó con halagos tardíos, con un interés repentino por su trabajo, con frases que sonaban a orgullo fraternal pero que nunca habían existido antes. Nora lo notó. Enseguida, no por desconfianza gratuita, sino porque llevaba toda la vida aprendiendo a leer los cambios de tono dentro de su familia. Ryan hablaba de sinergia, de hacer crecer algo juntos, de lo bien que encajaría su algoritmo dentro de la Townsend Industries. Todo estaba dicho como una sugerencia amable. Pero el subtexto era claro.
Aquello que ella había creado sola empezaba a ser visto como una extensión natural del patrimonio familiar. Y por primera vez, Nora sintió que su trabajo, ese que la había salvado tantas noches, estaba en peligro. Cuando ella se negó, con una calma que le costó horas ensayar frente al espejo, la conversación cambió de forma casi imperceptible. Los halagos se volvieron presión, las sugerencias empezaron a sonar a obligación y la palabra familia apareció con un peso que nunca había tenido antes. Ryan hablaba de todo lo que habían hecho por ella, de oportunidades, de apellido, de responsabilidad. Nora escuchaba y sentía algo raro, como si el suelo se moviera lentamente bajo los pies. No era solo un conflicto profesional, era una frontera emocional que estaba siendo cruzada sin permiso. En los días siguientes llegaron correos con contratos confusos, propuestas llenas de letras pequeñas y reuniones informales que tenían más abogados que café. Y cada vez que Nora decía que no, el ambiente se volvía un poco más frío, un poco más distante, como si su negativa fuera una traición personal y no la defensa legítima de su propio trabajo. La exclusión no llegó de golpe. Fue más bien una suma de pequeñas ausencias que, juntas, empezaron a doler de verdad. Primero dejaron de avisarle sobre cenas familiares improvisadas, luego sobre reuniones importantes y, cuando Nora quiso darse cuenta, ya no estaba incluida ni en los grupos de mensajes donde se organizaban las fechas especiales. Nadie le decía abiertamente que no era bienvenida, simplemente asumían que estaría ocupada o que no le interesaría. Ese tipo de silencios son los que más pesan, porque no se pueden discutir ni enfrentar. Nora seguía viendo fotos, sonrisas forzadas, brindis repetidos, y entendía el mensaje sin que nadie tuviera que explicarlo. Cada notificación ignorada era una confirmación de que su valor dentro de la familia estaba condicionado a su obediencia, y ella, por primera vez, estaba eligiendo no obedecer. El punto más claro de esa ruptura llegó con las fiestas de fin de año. Un mensaje corto, casi administrativo, le comunicó que ese año sería mejor que no asistiera ni a Navidad ni a Año Nuevo, porque su presencia generaba tensión y no ayudaba al ambiente. Nora leyó esas palabras sentada en la cama, con el celular en la mano, sintiendo una mezcla extraña de incredulidad y alivio amargo. No hubo discusión, no hubo intento de explicarse. Simplemente la borraron del calendario familiar, como quien tacha una cita incómoda. Esa noche, mientras la casa estaba en silencio, entendió algo que tardó años en aceptar. El cariño que había esperado siempre estaba sujeto a condiciones que ella nunca iba a cumplir. Y aunque dolía, también empezaba a quedar claro que ese aislamiento no era el final de algo, sino el principio de una decisión que llevaba demasiado tiempo postergando. La Nochevieja la encontró sola, pero no derrotada. Afuera, los edificios vecinos empezaban a iluminarse con luces intermitentes y risas filtradas por ventanas mal cerradas. Adentro, Nora tenía una calma tensa que no se parecía a la tristeza. Había pasado el día revisando documentos, confirmando horarios, releyendo correos que conocía de memoria. En su mesa plegable, junto a la laptop, había una libreta con fechas subrayadas y flechas que solo ella entendía. No era una lista de deseos ni de resoluciones. Era un mapa. Cada decisión tomada años antes, registrar la propiedad intelectual, crear la startup en silencio, no mezclar apellido con código, estaba ahí por una razón. Mientras la ciudad se preparaba para contar hacia atrás, Nora contaba hacia adelante. Sabía exactamente qué debía ocurrir y en qué orden. La soledad esa noche no era abandono, era el espacio necesario para no temblar cuando llegara el momento. En algún punto, con el reloj marcando minutos lentos, Nora pensó en todas las veces que había sido la única persona en una habitación que veía lo que venía. Esa sensación de anticipar el golpe sin que nadie más lo note deja una marca rara, como un cansancio antiguo. Si estás leyendo esto y llegaste hasta aquí, quizá reconozcas ese silencio previo, esa intuición que no se puede explicar sin que parezca exageración. A veces ayuda a saber que no es un defecto, sino una forma distinta de estar atento al mundo. Nora respiró hondo, cerró una pestaña y abrió otra. No buscaba validación ni aplausos, buscaba coherencia. Y si esta historia te está resonando, compartirla o dejar una palabra desde donde estés puede ser una forma pequeña pero real de decir, no estás sola. Cuando el reloj se acercaba a la medianoche, Nora ejecutó la última verificación como quien se ata los cordones antes de salir a correr bajo la lluvia. No había dramatismo, solo precisión. Neural Thread Inc.,
La startup que había construido sin apellido y sin ruido estaba lista para abrir capital. Años de simulaciones, validaciones clínicas y auditorías independientes convergían en ese instante exacto. Los correos automáticos empezaron a llegar con una cadencia casi musical. Confirmaciones, sellos, autorizaciones. Nora sabía que, a partir de ahí, nada volvería a ser pequeño. No por el dinero, aunque la cifra era real, sino porque la visibilidad iba a forzar a otros a mostrar lo que habían intentado esconder. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, su familia brindaba sin imaginar que la historia que habían contado durante décadas estaba a punto de resquebrajarse desde dentro. Minutos después, el segundo movimiento se activó sin ceremonia. Una investigación periodística, trabajada con paciencia quirúrgica, se publicó con documentos verificables y fechas imposibles de negar. Correos internos, borradores de contratos, intentos de transferencia encubierta. Todo señalaba a un esfuerzo deliberado por apropiarse de una propiedad intelectual que no les pertenecía. El nombre de Ryan apareció donde no debía, asociado a maniobras que contrastaban con la imagen pulida que la empresa había vendido. Nora no celebró. Observó. Sabía que el impacto no sería inmediato como un fuego artificial, sino profundo como una grieta. A la medianoche, cuando los fuegos iluminaron el cielo, su teléfono vibró sin parar. Ella lo dejó boca abajo. El punto de no retorno ya había sido cruzado, y lo que venía no se podía despublicar ni negociar en privado. Las consecuencias empezaron a sentirse antes de que terminara la noche. No fue un estallido ruidoso, sino una cadena de silencios rotos a destiempo, acciones congeladas, llamadas urgentes, comunicados ambiguos que intentaban ganar horas cuando ya no había margen. En los foros financieros, el apellido Townsend dejó de aparecer como sinónimo de solidez y empezó a circular acompañado de preguntas incómodas. Nora, desde su apartamento, percibía el temblor como quien siente un terremoto leve. No se cae nada de inmediato, pero todo cambia de posición. La investigación periodística empujó a los reguladores a mirar de cerca, los socios a tomar distancia, los abogados a hablar en condicional. Y en ese reordenamiento brusco, la figura de Ryan pasó de heredero carismático a riesgo reputacional en cuestión de horas. La verdad, una vez pública, no necesitó gritar. La reacción de la familia llegó fragmentada, desordenada, como mensajes escritos a destiempo por personas que no se habían preparado para perder el control del relato. Primero la madre, con frases pulidas que hablaban de exageraciones y daños innecesarios, cuidando cada palabra como si todavía estuviera frente a una mesa de benefactores. Después, el silencio del padre, un silencio pesado que duró lo suficiente como para decir más que cualquier discurso. Nadie preguntó cómo estaba Nora, preguntaron qué se podía arreglar. En medio de ese caos, ella entendió con una claridad incómoda que no habría un reconocimiento sincero, solo intentos de volver a tapar la grieta. La familia no estaba buscando justicia ni verdad, estaba buscando restaurar una imagen, y esa diferencia, por fin, le resultó imposible de ignorar. En los días siguientes, lo que había sido un murmullo se volvió procedimiento. Llegaron las notificaciones formales, los pedidos de información, las citaciones que ya no admitían eufemismos. La empresa familiar entró en un modo defensivo torpe, como un cuerpo acostumbrado a mandar que de pronto tiene que responder. Ryan desapareció de los eventos, de las fotos, de los comunicados. Su nombre empezó a borrarse con la misma rapidez con la que antes lo habían estampado en todo. Nora seguía cada paso con distancia medida, consciente de que cualquier gesto impulsivo podía desviar el foco. No había placer en ver caer a alguien con quien compartió infancia. Había una quietud rara, una certeza. Aquello no era venganza, era consecuencia. Y las consecuencias, cuando llegan, no preguntan si estás listo para recibirlas. El quiebre con la madre fue definitivo y silencioso, como se rompen las cosas que ya estaban agrietadas. No hubo gritos ni escenas memorables. Solo una conversación corta donde quedó claro que preservar el estatus importaba más que reconocer el daño. Josie, palabra familia, volvió a usarse como escudo, no como abrazo. Nora escuchó. Agradeció el intento tardío de control de daños y cerró la llamada con una educación que no sentía. Ese día entendió que algunas personas prefieren una mentira estable a una verdad incómoda, y que insistir en ser vista por quien no quiere mirar es otra forma de desaparecer. Decidió no hacerlo más. Colgó, respiró y volvió al trabajo,
Había un futuro que construir sin pedir permiso. El padre llamó una tarde gris, cuando la adrenalina ya había bajado y lo que quedaba era cansancio. No habló como empresario ni como patriarca. Habló como alguien que llega tarde a una verdad que evitó durante años. Admitió omisiones, silencios cómodos, decisiones tomadas por inercia. Dijo que había visto señales y que eligió no verlas. Nora escuchó sin interrumpir, con una atención que no buscaba absoluciones. Aquella disculpa no reparaba la infancia, ni las exclusiones, ni el intento de despojo. Pero tenía algo distinto. No pedía que ella desapareciera para que todo volviera a su sitio. Cuando colgaron, Nora sintió una tristeza limpia, de esas que no arrastran rabia. Agradeció la honestidad tardía y siguió adelante. No iba a negociar la verdad para salvar una armonía que nunca la protegió. Fue en ese punto, con el ruido bajando y las decisiones ya tomadas, cuando Nora entendió que no todo cierre viene con aplausos. A veces viene con límites claros. Si llegaste hasta aquí, tal vez conoces esa sensación. Elegir no borrar. Lo que pasó para que otros duerman tranquilos. No es rencor, es cuidado propio. Nora no iba a retirar publicaciones ni aclarar malentendidos para facilitar acuerdos privados. La verdad estaba completa y sostenerla también era un trabajo. Si esta parte de la historia te toca, compartirla o dejar un comentario desde donde estés puede ser un gesto mínimo pero honesto. La reconstrucción no empezó con un festejo, sino con una mudanza práctica. Nora cambió de ciudad sin ceremonia, llevó solo lo necesario y dejó atrás objetos que ya no representaban nada. El nuevo lugar era más anónimo, menos brillante, pero ofrecía algo que no tenía antes: espacio mental. Neural Thread Inc. creció con la misma lógica con la que había sido creada, priorizando evidencia, ética y colaboración real. Llegaron alianzas con hospitales, validaciones clínicas públicas y un equipo que no necesitaba apellido para confiar. Nora se permitió por primera vez hablar de su trabajo sin bajar la voz. No para demostrar nada, sino porque ya no temía que le arrebataran lo que era suyo. El éxito dejó de ser una revancha y pasó a ser una consecuencia sostenida del cuidado. Con el tiempo, Nora empezó a ser buscada por mujeres jóvenes en tecnología que no pedían permiso para admirarla, pedían orientación. Ella no se convirtió en un símbolo pulido ni en una figura de cartel. Siguió siendo directa, concreta, incómoda cuando hacía falta. Compartía errores, advertencias y la importancia de registrar, documentar y proteger el trabajo propio. Descubrió que enseñar también era una forma de cerrar heridas, no porque sanara el pasado, sino porque ordenaba el futuro. La familia, entendió, podía ser algo que se construye por elección y no por obligación. Y en ese círculo nuevo, pequeño, honesto, encontró una pertenencia que no exigía silencio a cambio. A medida que el tiempo pasó, Nora dejó de medir su vida con los parámetros que había heredado sin cuestionar. El éxito ya no era aparecer en revistas ni sentarse en mesas donde el reconocimiento venía condicionado. Era algo mucho más silencioso y estable. Dormir sin sobresaltos, trabajar sin miedo, decir no sin ensayar explicaciones. Puso límites claros con el pasado, no como castigo, sino como higiene emocional. No respondió más mensajes ambiguos ni aceptó reuniones para aclarar las cosas. Entendió que algunas relaciones solo funcionan mientras una de las partes se achica, y que negarse a hacerlo no te vuelve cruel, te vuelve íntegro. Cada decisión tomada desde ahí tenía un peso distinto, más liviano y más firme al mismo tiempo. El apellido Townsend siguió existiendo en comunicados y archivos, pero dejó de ser un eje en su identidad. Nora firmaba como siempre había firmado, sin adornos, y eso era suficiente. La empresa familiar encontró su propio destino, lejos de ella, y esa distancia dejó de doler. En algún punto, incluso, dejó de importar. Lo que sí importó fue la certeza final. No había perdido una familia. Había perdido una narrativa que nunca la incluyó de verdad. Y al soltarla, ganó algo más real. La superación, aprendió, no siempre se parece a una reconciliación emotiva. A veces se parece a una puerta que se cierra con calma, sin ruido, del lado correcto. Con el tiempo, Nora dejó de revisar el pasado buscando explicaciones nuevas. No porque lo hubiera olvidado, sino porque ya no necesitaba entenderlo todo para seguir adelante. Había días en los que recordaba escenas pequeñas, una mesa donde nunca la sentaban, una conversación cortada cuando ella entraba a la habitación, y esas memorias ya no dolían igual. Se habían vuelto datos, no heridas abiertas. Comprendió que su historia no era la de alguien que triunfó a pesar de,
sino la de alguien que dejó de aceptar ser borrada para que otros se sintieran cómodos. Esa diferencia lo cambiaba todo. No hubo un instante mágico de cierre, solo una acumulación de decisiones coherentes que, juntas, formaron una vida nueva y sostenible. Hoy, cuando Nora piensa en aquella Nochevieja, no lo hace con rabia ni con nostalgia. Lo hace con una especie de respeto silencioso por la persona que fue capaz de sostenerse sola, cuando nadie más quiso hacerlo. El final de esta historia no es una foto familiar arreglada ni una llamada reconciliadora. Es algo más simple y más fuerte. Es la certeza de que no desapareció para mantener la paz de quienes nunca la protegieron. Eligió quedarse, decir la verdad y construir sin pedir permiso. Y ese cierre, aunque no tenga fuegos artificiales, es completo. El último tramo no trajo sorpresas, y eso también fue una forma de alivio. Nora aprendió a reconocer la estabilidad como un logro legítimo, no como una falta de ambición. Su empresa siguió creciendo con pasos medidos, y ella siguió eligiendo proyectos que tuvieran sentido clínico antes que brillo mediático. Dejó de explicar su pasado en entrevistas y dejó de corregir versiones ajenas de su historia. No porque no importara, sino porque ya no necesitaba que otros la entendieran para validarse. Había una tranquilidad nueva en su rutina, caminatas sin auriculares, agendas con huecos reales, conversaciones donde no tenía que traducirse. Esa normalidad antes impensable se volvió su mayor conquista. A veces alguien le preguntaba si no extrañaba arreglar las cosas, como si el cierre correcto siempre tuviera que incluir abrazos y fotos. Nora respondía con honestidad simple. No todo lo roto se arregla. Algunas cosas se ordenan tomando distancia. La vida que construyó no fue una huida ni un castigo. Fue una elección consciente de presencia, estar donde sí importaba, quedarse entera. El final de esta historia es claro y concreto. La superación no fue ganar una batalla pública, ni humillar a nadie, ni probar que tenía razón. Fue algo más difícil y más duradero. Dejar de desaparecer para mantener una paz que nunca fue suya. Si algo quedó claro después de todo, fue que Nora no necesitaba un permiso tardío para existir en voz alta. Aprendió a reconocer las señales tempranas del borrado y a no negociarlas más. Cuando alguien intentaba reducir su trabajo, su historia o su presencia a algo conveniente, ella no discutía, se retiraba. Ese gesto, pequeño y firme, se volvió su regla. No hubo más intentos de convencer, ni de encajar, ni de traducir su valor a un idioma que no la incluía. El mundo se volvió más simple cuando dejó de cargar expectativas ajenas, y en esa simpleza encontró algo que nunca tuvo en Greenwich: continuidad entre lo que pensaba, hacía y defendía. Este relato termina sin reconciliaciones forzadas ni promesas abiertas. Termina con una mujer que eligió no desaparecer, que sostuvo la verdad cuando resultaba incómoda y que construyó una vida donde su nombre no era un accesorio, sino un eje. Nora no ganó una familia nueva. Ganó criterio para elegir a quién llamar familia. No borró el pasado, lo colocó en su lugar. Y si algo queda como aprendizaje final es esto: a veces la superación no se parece a volver atrás para arreglar, sino a avanzar con dignidad sin pedir disculpas por existir. Ese fue su cierre, ese fue su punto final.